voy a empezar desarrollando este ejercicio definiendo o desarrollando el contexto del problema que tratamos de resolver. Como nos explica, RASbus va a ser un software el cual va a tener unas fuentes de información que son los buses, y esos buses tienen a través de sistemas o de hardware GPS el reconocimiento de la posición donde está el bus y transmite su posición y su velocidad y la fecha a través de radio celular. Esa información se va hasta una central o unos edificios que tienen también unos receptores por radio, por celular, y se comunican con los buses para poder recibir la información del posicionamiento y en donde se va a hacer todo lo que es los cálculos de las estimaciones de los tiempos de llegada. Y esa central va a transmitir a cada uno de los visores en las estaciones los tiempos de llegada de cada uno de los buses, esos tiempos estimados. ¿Qué va a hacer un visor? Un visor es una pantalla en el cual se tiene un receptor de celular y va a mostrar en unas líneas las diferentes estimaciones y hay comunicación entre la central y el visor. ¿Qué quiere nuestro cliente? Nuestro cliente sobre todo quiere confiabilidad en las estimaciones y para poder lograr esa confiabilidad requiere desempeño en el procesamiento y precisión en el procesamiento de los datos que llegan de cada uno de los buses. Ese es nuestro contexto de problema que vamos a resolver con una solución arquitectónica en un enfoque top-down. Quiero empezar desarrollando la arquitectura de RASbus con un esquema de particionamiento top-down o de refinamiento paso a paso. En estos esquemas siempre empezamos por determinar cuál es el problema completo. Ese va a ser nuestro primer nivel. Por lo general, llegamos a 3 niveles en lo que es el refinamiento de la arquitectura de este sistema. RASbus, como un todo, el primer esquema o el primer nivel va a ser el sistema. Entonces aquí voy a tener el primer componente, que lo voy a llamar sistema RASbus. Y el primer particionamiento es muy fácil de discernir porque podemos arquitectónicamente separar los diferentes componentes hardware y software que tiene RASbus. Y de allí inicialmente identificamos los componentes del lado del bus, los que nos dicen el posicionamiento. Entonces voy a sacar un componente arquitectónico, el cual voy a llamar posicionamiento. ¿Qué más tenemos? Aparte del posicionamiento, tenemos el sistema central o el componente central de estimaciones. Y adicional al sistema de estimaciones, tenemos un sistema en la parte de visualización, que va a ser nuestro tercer componente principal de RASbus en el segundo nivel. Ahora viene un tercer refinamiento. Realmente cuando estamos trabajando en arquitectura de software no tratamos de particionar todos los componentes de una sola vez, sino que identificamos cuál es el componente más crítico y de ese componente hacemos un refinamiento. ¿Por qué? Porque va a ser el que tiene más riesgos al momento de trabajar con arquitectura. En este caso, como el posicionamiento es un tema de hardware que probablemente ya compremos o que ya viene con una marca específica, no sería tan relevante ponernos a diseñar una arquitectura de esta parte del posicionamiento. Después podemos mirar cómo se particiona, cómo se refina este elemento. La parte de visualización también va a ser un componente que por su composición o por su forma va a tener un elemento de hardware, un elemento de visualización que puede ser un televisor, una pantalla LED, y esto también tiene una estructura ya definida, por lo tanto las definiciones de arquitectura allí no son tan relevantes o tan críticas para lo que nuestro cliente quiere, para lo que el dueño de RASbus, que es Metrobús, quiere.
Entonces nos vamos a centrar en el elemento de estimación. ¿Por qué? Porque como el problema lo dice, depende mucho de que la estimación se dé en un tiempo adecuado y se dé con una precisión adecuada. Entonces voy a hacer un refinamiento de este componente de estimación. ¿Buscando qué? Buscando patrones o buscando otras técnicas de diseño para poder lograr una buena arquitectura. ¿Cómo voy a hacer el particionamiento de estimaciones? Puedo hacerlo por funcionalidades, puedo hacerlo por módulos, puedo hacerlo por patrones, puedo hacerlo por alguna experiencia en sistemas similares. Yo voy a utilizar una experiencia de patrones que ya existen alrededor de lo que es procesamiento rápido, procesamiento concurrente de mucha información. Voy a utilizar un esquema en el cual quiero partir este sistema de estimaciones en una parte que recibe toda la información y una parte que hace la estimación. ¿Por qué razón? Porque al momento de yo recibir la información desde los buses, no quisiera que esa funcionalidad o que ese trabajo de recibir la información y guardarla de pronto en un repositorio de datos me afecte todo lo que es el procesamiento y la estimación y los tiempos de respuesta se vean afectados. Entonces vamos a hacer el tercer nivel de particionamiento en el componente de estimaciones y voy a tener un componente que se va a llamar recepción de datos y otro componente que se va a llamar calculadora de estimación. Realmente los nombres de los componentes no son tan importantes en este momento. Simplemente me van a dar una idea de cuál es la responsabilidad de esos elementos teniendo en cuenta los principios SOLID, asignación única de responsabilidades. Ese es mi principio para yo poder hacer este refinamiento. Le estoy dando la responsabilidad de recepción de toda la información a un componente y toda la responsabilidad de cálculo de las estimaciones a otro componente. Adicional a estos dos componentes, también tenemos unos componentes de hardware que hacen parte de la central de estimaciones, como son los componentes de radio que reciben información y tal vez desde el punto de vista de software tengamos que hacer algunos componentes que nos permitan traducir de lo que viene de los buses a lo que se necesita en la recepción de datos y tal vez necesitemos también algunos componentes que se encarguen de todo el tema de radio, pero de salida de datos. ¿Para qué? Para mandar información hacia los componentes de visualización. Esos son dos elementos que podrían existir y que podemos tener dentro de nuestro particionamiento. Ahora, podemos seguir nuestro refinamiento, porque la arquitectura, los procesos de arquitectura nos permiten seguir en el refinamiento hasta que lleguemos a una solución concreta. ¿Qué podemos tomar de estos dos elementos? De estos dos elementos puede ser que la calculadora sea el elemento con mayor riesgo, porque es donde tenemos que hacer los cálculos rápidos, donde necesitamos tener algoritmos o trabajo en paralelo. Entonces, en esta calculadora yo puedo hacer un nuevo refinamiento con muchos más componentes, tal vez un componente que se encargue de consultar la información de la base de datos, otro componente que se encargue de hacer el cálculo como tal o hacer la acumulación de los datos como tal y otro componente que se encargue de llevar esos datos calculados a una nueva base de datos para posteriormente enviarle a los sistemas de salida por radio. Y en la recepción de los datos, ya como el componente con menor prioridad, también podría ser un nuevo particionamiento que es tomar los datos y llevarlos hacia la base de datos, pero antes de eso tal vez hacerle un filtrado o algunas validaciones para ver si la información es correcta. De esta manera tenemos un ejemplo simple, unos 3 primeros niveles de lo que es la arquitectura de RASbus. Obviamente hay que seguir desde el punto de vista de arquitectura redefiniendo cada uno de estos elementos hasta llegar a los módulos.
Y esos módulos son los elementos de implementación y cada uno de los módulos va a permitirnos conformar el sistema como un todo. La información del ejercicio completo y otros ejercicios los cuales ustedes pueden desarrollar y entregarnos para revisión la pueden encontrar en nuestro sitio lightcomtic.com y allí podemos ver cómo se desarrolla el refinamiento paso a paso de ese componente de estimación que es el componente esencial para RASbus y para lograr los atributos de calidad.